Hola, hola, bienvenidos a un primer episodio de Plétora Podcast. Mi nombre es Isabel Partida y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este nuevo proyecto. Espero que podamos crear una bonita conexión para que puedan darle seguimiento a cada uno de los episodios que tengo preparados para ustedes con mucho amor. En este primer episodio vamos a abordar un tema que me parece muy relevante y lo titulé 12 verdades incómodas de la lectura. Obviamente estas 12 verdades están basadas en mi experiencia como promotora de lectura y me he dado la tarea de juzgar estas 12 verdades incómodas sobre la lectura. Bueno, adentrándonos un poquito más a la razón de ser de este podcast, les explico. Como saben, vivimos en un entorno que está pues como muy contaminado de muchas ideas, de tradiciones, estereotipos, creencias y modas que son como muy limitantes en nuestro día a día y que es necesario hablar de estos temas. Si hacemos un alto y observamos nuestra vida, podemos darnos cuenta que el porcentaje más grande de población adulta nos la pasamos trabajando todo el tiempo. Y este es un motivo que nos tiene muy distraídos de lo esencial que somos nosotros mismos y nuestro gran poder como seres magnificentes que somos por el simple hecho de existir. Todos somos a nuestra manera y nuestra aportación en este mundo es muy valiosa. Entonces, aquí en este podcast en Plétora, valoramos tu existencia, valoramos nuestra existencia. Y entonces Plétora es un podcast que viene a revolucionar las mentes, mostrando lo extraordinario en los detalles más simples, en conjunto con la narración literaria. En esta primera temporada vamos a contar historias reales, con personajes reales, que van a superar por mucho la ficción a partir de entrevistas y temas que van a romper uno de los paradigmas más sonados en la historia de la humanidad, que la lectura es aburrida. Bueno, aquí vamos a hacer que la lectura nunca más sea aburrida. Gracias por elegir escuchar Plétora. Bueno, este primer episodio está dividido en 3 bloques. Este es nuestro primer bloque y está dedicado a que podamos reflexionar un poquito sobre pues, la importancia de la lectura en nuestras vidas, por qué nos cuesta tanto trabajo adoptar un hábito de la lectura y qué significa verdaderamente leer. Creo que estos 3 aspectos son fundamentales que los tengamos claros para cambiar nuestra percepción sobre la lectura. Entonces, ¿por qué es importante la lectura en nuestras vidas? Evidentemente hay muchas cosas importantes en la vida, pero cuando se trata de voltear a vernos y de buscar momentos en donde podamos conectar con nosotros mismos, bueno, pues la lectura es una aliada importante porque además de que nos entretiene, nos proporciona conocimientos, experiencias, información y nos ayuda a desarrollar un montón de habilidades para desenvolvernos con facilidad en nuestra vida diaria. Habilidades como, por ejemplo, adquirir vocabulario, ¿sí? Tener un vocabulario amplio que nos permite expresar las ideas con facilidad, ejercitar nuestro razonamiento para descifrar situaciones de vida, para desarrollar empatía en nuestra vida cotidiana, que en estos momentos es súper necesaria retomar esta empatía, porque por ahí todo este mundo virtual que nos aconteció de repente nos tiene como muy enfocados en la individualidad. Entonces este mundo necesita más empatía y la lectura nos permite desarrollar esta empatía. También nos va a ayudar a mejorar nuestra atención, nuestra concentración y a ejercitar nuestra mente para la edad adulta, que es, tan importante que pensemos también a futuro. Y todo esto que acabo de mencionar, pues son recursos que utilizamos todo el tiempo para interactuar con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en la sociedad en general. O sea, es nuestro pan de día a día.
es algo que simplemente no podemos ignorar. No lo podemos ignorar. Y sí, ya sé que va a haber quienes digan que aunque no lean, pues pueden convivir en la sociedad y desarrollarse y todo esto. Y sí, tienen toda la razón. La diferencia aquí es que cuando una persona lee, el mundo se percibe con mayor precaución, con más conciencia, porque al tener acceso a tanta información, se siente uno como con mayor responsabilidad al momento de interactuar con otras personas, y eso es precisamente lo que marca la diferencia. Y cuando estoy hablando de lectura, no me refiero precisamente a las personas que ejercen una profesión o que terminan una licenciatura. Ojo, hay muchos lectores que no necesariamente estudiaron, pero por el simple hecho de leer, su visión del mundo tiene un mayor impacto. Vámonos entonces al segundo punto, que es ¿por qué cuesta tanto trabajo adoptar un hábito de lectura? Híjole, aquí es un punto interesante, ¿no? Principalmente porque nuestra idiosincrasia no tiene este hábito como un goce, sino más bien como una obligación de la escuela. Ojo aquí. Se ha propagado transgeneracionalmente la errónea idea de que la lectura es aburrida porque la conocemos en su mayoría de la escuela. O sea, es muy poco común conocer a personas, aunque bueno, ahora ya se ven más, que conozcan la lectura desde sus hogares, ¿no? O sea, como un gusto compartido por sus papás o por algún familiar. Es muy rarísimo, pero sí, las hay. Sé que las hay. Entonces, bueno, pues imagínense, al tener esta idea de la lectura desde la escuela y además como una actividad que se obliga, pues es entendible que a las mayorías les cueste trabajo adquirir este hábito. Es difícil, ¿no? Es difícil en este contexto posicionar un hábito lector cuando tenemos tantos ruidos visuales en internet, tantas modas, tantos estereotipos e influencias que, como dice Bauman, están más en la clasificación de lo líquido, lo que es inmediato, los placeres momentáneos, ¿no? Entonces, leer, pues es un placer que se disfruta y que se disfruta lento y que además requiere de un esfuerzo. No es cualquier cosa leer, pero cuando se busca la manera de hacerlo, es simplemente hermoso. Entonces, es complicado en esta cultura que tenemos, pero no es imposible. Entonces, si tú no tienes el hábito de la lectura, pero quieres comenzar a tener, pues sí, un hábito de la lectura o tener una lectura más activa, es cuestión de que te lo propongas, de que lo organices y lo ejecutes. Y si no tienes las circunstancias, pues a lo mejor esta generación nos está tocando crearlas para que entonces nuestras generaciones que vienen en camino puedan tener las herramientas, el ejemplo y las circunstancias para que puedan observar la lectura desde otra perspectiva que sea más beneficiosa para sus vidas. Y finalmente, para terminar este bloque, ¿qué significa verdaderamente leer? Bueno, leer nos queda claro que no es articular. Esta es una idea que todavía la sociedad como que la tiene muy presente, ¿no? Se piensa que leer es articular. Por ejemplo, cuando en una escuela ponen a un niño a leer y este niño utiliza un volumen de voz adecuado, utiliza entonaciones, hace pausas. Cuando hace uso de todos estos recursos, por supuesto que se disfrute, pero esto va más con la narración, con estas habilidades para narrar lo que estamos articulando en el texto. Y tenemos la idea entonces de que eso es leer. Cuando nosotros escuchamos la palabra de leer en la sociedad, luego lo ubicamos con eso. Yo sé leer, ¿no? Y leo muy bonito. Entonces, eso en realidad es articular. Leer es un proceso más complejo, en el que logras dominar habilidades que son muy necesarias y también muy beneficiosas para la vida. Leer significa entender las ideas expuestas en un libro, por ejemplo, ¿no? O cuando tienes acceso a un periódico, que ahorita ya los tenemos también digitales,
la información que viene en estos periódicos, las notas, las entrevistas, las columnas, los reportajes, diferentes investigaciones, y que tú tengas la capacidad de comprenderlas y de poder retransmitir esa información a tu entorno. Eso es leer. También, por ejemplo, cuando estamos en las distintas aplicaciones como Facebook, Instagram, que vemos una publicación y que esa publicación somos capaces de entenderla, entonces ahí estamos realmente leyendo. O también, por ejemplo, la lectura se puede ver desde otros formatos. Por ejemplo, cuando vemos algún contenido en TikTok, que podamos tener la capacidad de entender, de analizar, de verificar la información y de ir mucho más allá de lo que simplemente nos están presentando. Entonces ahí estamos realmente desarrollando un proceso de lectura. Muy interesante, ¿no? Entonces leer significa desarrollar también un pensamiento crítico que te va a permitir analizar la trama o el tema o el mensaje, por ejemplo, de una novela, ¿no? O simplificar la idea de un artículo científico. E incluso, pues también podemos decir que leer a estas alturas de la vida y con investigaciones más profundas sobre este proceso de la comprensión lectora, como por ejemplo el término literacidad, que ya en algún momento vamos a hablar de qué es la literacidad. Bueno, esto nos muestra un panorama todavía más profundo de lo que significa leer y que va más allá de las letras. O sea, leer es encontrar significado a las simbologías que encontramos en todo lo que nos rodea, como por ejemplo las formas, los colores, la infraestructura de algún lugar, la forma de vestir de las personas, los programas educativos de los distintos países del mundo, no sé, un discurso político, los discursos religiosos, las partituras musicales, una película, la letra de las canciones, o sea, todo lo que nos brinda información y que esta información sea para que nosotros la podamos analizar, podamos reflexionarla, vincularla con otros aspectos de nuestra vida y poder crearnos una idea propia sobre ese contenido. Ahí verdaderamente estamos leyendo. Entonces, pues leer es eso, es razonar, es comprender, es vincular, analizar y ser capaces de crear nuevos pensamientos, nuevas ideas, proyectos o incluso mejoras en nuestra vida a partir de que realizamos esta bonita actividad. Entonces, aquí les dejo esta nueva perspectiva de lo que es realmente leer. Y bueno, ahora sí vámonos a nuestro bloque más fuerte y más importante del día de hoy, en donde les voy a revelar las 12 verdades incómodas de la lectura, eso que nadie nos dice, pero que está ahí presente y que yo he podido determinar a partir de estos años de experiencia que he tenido como promotora de lectura en una institución educativa, pero también como promotora de lectura de manera independiente. Entonces, vámonos con la primera verdad incómoda de la lectura, que es: la lectura es divertida, inspiradora y sabia. Y que nadie nos diga lo contrario, amiga. Sí, efectivamente, esa es una súper verdad. La lectura sí es divertida, sí es inspiradora y es muy sabia. Pero tenemos la mala costumbre de replicar lo que vemos y escuchamos, de modo que es comprensible que se tenga la idea errónea de que la lectura es aburrida, porque, sobre todo en México, como ya lo había mencionado en el bloque 1, no tenemos en nuestro sistema de creencias este hábito como algo relevante, que sí nos ayuda muchísimo en la vida. La lectura es divertida porque nos entretiene, nos hace experimentar distintas emociones que obviamente van a depender del contenido y del tipo de lectura que se esté realizando. Por ejemplo, las novelas, los cuentos, los microrelatos, las obras de teatro y la poesía siempre nos van a entretener y nos van a ayudar a estimular, por supuesto, que la creatividad, nos van a ejercitar la mente y los pensamientos y nos van a mostrar una perspectiva diferente e ingeniosa de cosas que nos pasan en lo cotidiano. Pero este es un tipo de lectura recreativa. Y tal vez nunca lo han pensado, pero este tipo de contenidos, cuando se realizan a un nivel de análisis que es más avanzado, nos pueden ayudar a resolver problemas o cuestiones incómodas en nuestra vida. Y a lo mejor después en algún bloque
lo destinaré para hablar precisamente de experiencias lectoras, que más adelante podremos hablar de eso. Entonces es muy normal que cuando estamos leyendo vinculemos situaciones de nuestra vida real y aunque lo que está en esas páginas sea ficción, podemos llegar a resolver situaciones reales a partir de la reflexión a la que nos llevan esas narrativas. Y ahí está la magia de la lectura, lograr esta extensión del pensamiento a partir de un texto que escribió un autor. Entonces, la lectura es inspiradora, sí, porque de la información que leamos podemos entender mejor nuestras circunstancias y cambiar nuestra forma de pensar o de actuar. Por ejemplo, leer textos periodísticos como una entrevista, como una columna, como un artículo de opinión, o también leer novelas de autoayuda o ensayos, no sé, un recetario, incluso artículos científicos, no sé, todo esto nos puede inspirar para crear contenidos nuevos o desarrollar investigaciones o crear nuevas recetas de cocina o innovar un negocio. O sea, tantas cosas que seguramente ya están creando ustedes en su mente a partir de esta charla que estamos teniendo. Y aquí es donde está la magia de la lectura. Entonces, por supuesto que la lectura es inspiradora porque a partir de que nosotros interactuamos con esa información, nos entra la inspiración y tenemos la capacidad de recrear más contenido, más información, más ideas, más proyectos, más, siempre más. Entonces es 100% inspiradora. Y es sabia porque nos proporciona conocimiento. ¿Qué más queremos, verdad? O sea que cuando leemos tenemos acceso a muchísima información que nos puede ayudar a cubrir distintas necesidades. Por ejemplo, he conocido personas a las que les gusta mucho gastar, les gusta el dinero, 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 pero resulta que se sienten como muy perdidos en este tema de las finanzas y no saben cómo administrarse. Entonces, o sea, tantos libros de finanzas que hay, ¿no? Si tu necesidad es en el ámbito del dinero, pues búscate en internet cuáles son algunas recomendaciones de autores que han escrito libros que hablan sobre las finanzas y te vas sobre esos y vas a ver que no se te va a hacer para nada aburrido porque tienes una necesidad que estás cubriendo ahí con ese tema y por lo tanto te va a súper encantar y vas a obtener un montón de conocimiento que te va a ayudar a mejorar en ese momento tus finanzas, ¿verdad? Y este mismo ejemplo lo podemos poner en cualquier otro panorama. Por ejemplo, hay quienes sufren por baja autoestima o que sufren en sus relaciones amorosas, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Ese es un tema que está como muy presente todo el tiempo. Entonces, ahí tenemos las respuestas. No te va bien en tus relaciones sentimentales. Hay un montón de libros que te van a ayudar a que te caigan muchos veintes y que te van a ayudar a que generes ese amor propio para que siempre tu prioridad seas tú misma y vas a ver que la perspectiva de tu vida definitivamente va a cambiar, ¿no? Entonces, hay muchísimos libros que nos van a brindar las soluciones a nuestros problemas. Todas las respuestas, en serio, ya están escritas en algún libro. La lectura es tu mejor aliada. Nuestra segunda verdad incómoda de la lectura es que la lectura es un tipo de vestuario. Sí, así como lo están escuchando. Esto puede sonar un tanto cruel, pero cuando una persona lee, se nota. Desde el primer momento en el que comienza a hablar o escribir, se nota. Y con esto no me estoy refiriendo únicamente al vocabulario, ¿eh? O sea, que desde luego sí es muy relevante. A las personas que leen saben cómo estructurar sus ideas. Y cuando digo estructurar ideas me refiero a que saben qué decir de acuerdo al momento, de acuerdo al lugar, de acuerdo a las personas con las que se está en una conversación. Se nota en el nivel de comprensión de la información que se le está proporcionando a aquellas personas que te saben escuchar, que cuando están en una conferencia o que vieron una película, te saben extraer la información esencial, ahí se nota que esa persona lee.
porque no delibera instintivamente, sino que logra dar una interpretación crítica de lo que se ha dicho en una conversación. También se nota en la escucha, te permite hablar y tiene la paciencia para compartir su punto de vista en el momento que le corresponda su aportación. Y también se nota en la sensatez. Cuando una persona lee, es más sensata por la forma en la que reacciona ante cualquier situación, como que se desarrolla un tipo de personalidad estoica. Entonces, digo, también se desarrolla mucho otros aspectos. Somos seres emocionales, entonces no podemos evitar tampoco decir, ay, no, yo siento mucho, pues cada quien es a su manera. Cuando leemos, también fortalecemos nuestras habilidades cognitivas, que son las que nos ayudan a desarrollar nuestras capacidades de la mente para que podamos pensar, recordar, aprender, razonar y ejecutar actividades. Por lo tanto, en el día a día, una persona que lee es alguien que va a estar atento a todo lo que está ocurriendo a su alrededor y que va a tener la capacidad de proponer soluciones o incluso de resolver problemas. Por eso, de la misma forma que se ponen de moda los atuendos, así de que, ay, hoy están de moda los pantalones acampanados, o que las blusas de tal forma, ¿no? O que también son muy en la onda de la chaviza decir el outfit, ¿no? Nuestros outfits. Bueno, pues también hay que poner de moda leer para causar una impresión más completa al momento de interactuar con otras personas. Porque tú puedes ver a una persona que estéticamente, físicamente está, wow, impresionante. Pero si cuando empieza a hablar no estructura, no tiene una buena dicción, no te sabe escuchar, no desarrolla su comprensión, como que, ay, se desmorona toda la imagen bonita, ¿no? Entonces, ¿esto impacta? Sí, e impacta mucho. Recordemos que somos seres sociales y esto nos permite la posibilidad de estar comunicándonos todo el tiempo. Entonces, saber comunicar es importante, sí. Pues hay que tenerlo ahí en cuenta y es una verdad que no la podía dejar. Definitivamente no la podía dejar. Vámonos con nuestra tercera verdad incómoda de la lectura. La lectura no se impone. La lectura se antoja. Sí, la lectura es un acto que se hereda y que se antoja. Entonces, si en las escuelas los profes no leen y en casita los papás no leen y en la comunidad a la que pertenecemos no se lee, ¿qué creen que va a pasar? Pues a nadie le va a gustar leer, a nadie se le va a antojar leer, por supuesto, ¿no? Esto es como que por naturaleza, o sea, tú creas las circunstancias y las cosas se dan, si no las creas, pues nunca se van a dar, ¿no? Y es algo que me han dicho mucho desde que ando con todos mis proyectos y mis actividades de promoción de la lectura. La gente siempre me dice, ay, es que ¿por qué quieres hacer esto si a la gente no le gusta leer, ¿no? Por eso, porque a la gente no le gusta leer, pero yo sé, yo entiendo que no les gusta leer, no porque no quieran, no porque no, es que nunca han vivido la experiencia. A los niños chiquitos, ¿no? De 1 año, que se supone que no se les tienen que dar dulces, dale un chocolate, dale una probadita de chocolate un día y vamos a ver qué va a pasar. Le va a encantar y te va a seguir pidiendo. Lo mismo pasa con la lectura, o sea, si tú no le creas la experiencia a otra persona sobre lo que realmente es leer, o sea, no de manera obligada, o sea, que lo goce, que lo disfrute, pues por supuesto que no le va a gustar leer, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, ahorita se me viene a la mente una situación muy cotidiana en la que los papás, por ejemplo, regañan a sus hijos por decir malas palabras, ¿no? Pero resulta que ellos todo el tiempo dicen malas palabras, ¿qué creen que va a pasar? Pues el niño va a decir malas palabras, ¿no? Y va a haber una incongruencia ahí porque pues le estás diciendo no digas malas palabras, pero tu papá está diciendo malas palabras. Entonces, bueno, el ejemplo habla por sí solo. Si usted quiere que sus hijos lean, pues tiene que crear las circunstancias en el hogar para que sus hijos entonces quieran leer y se les antoje leer, ¿no? Tiene que ponerse a leer. Su hijo tiene que verlo leyendo y lo mismo sucede en las escuelas. Si ustedes quieren que los alumnos lean, pues pónganse a leer, busquen actividades que sean de motivación a la lectura, en donde se puedan divertir y puedan gozar, y entonces que digan, pues la lectura está chida, porque mira, estamos jugando, estamos haciendo esto, lo otro, aquello, y estamos leyendo y está padrísimo, y pues de eso se trata, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante la creación de espacios que permitan a las nuevas generaciones
espacios de lectura para que se les antoje leer de forma natural. Y además es un derecho para todos, no solo para quienes tienen acceso a comprar libros, o sea, para todos. Por eso en las escuelas existen las bibliotecas y por eso necesitamos empezar a generar ambientes lectores para que nuestras nuevas generaciones disfruten ir a las bibliotecas. Vámonos con nuestra cuarta verdad incómoda sobre la lectura. Y dice así: las personas creen que no leen, pero en realidad leemos todo el tiempo. Y esto lo digo basado en mi experiencia como profesora de lengua y literatura, como promotora de lectura también. O sea, la formación que yo tengo y también la maestría en literacidad me ayudaron a entender que en realidad leemos todo el tiempo, ¿eh? Y yo, por ejemplo, en mis clases, cuando interactúo con mis alumnos en las tareas de lectura y que empezamos o en la vida cotidiana, cuando platicas y de, oye, ¿te gusta leer o qué más? No, pues es que a mí no me gusta leer, o no, maestra, nosotros no, ni leemos y qué flojera y qué aburrido y no sé qué. Entonces, ¿qué creen? Sí leemos todo el tiempo estamos leyendo. Y esto que ya les dio un contexto de lo que realmente es leer. Entonces, yo sé que ahorita sí hay todavía que fortalecer muchísimo el tema de la lectura, pero, o sea, el aprendizaje cotidiano sí nos permite tener como que este nivel de comprensión de ciertas cosas. Entonces, sí leemos. Y aquí me voy a poner un poquito más técnica para explicar lo que en realidad es leer. Hay un autor que se apellida Casani y el cual nos dice que la lectura es un proceso de interpretación y comprensión de un texto escrito. O sea, que implica la activación de conocimientos previos y la construcción de nuevos significados a partir de la interacción entre el lector y el texto. La lectura es mucho más que decodificar palabras y comprender su significado literal. Así es. Entonces ya les puse el ejemplo del niño que lee bonito, ¿no? Por tener una buena articulación de las palabras. Pero si le preguntamos al niño qué entendió de ese texto o de esas palabras, ¿qué tanto nos podrá decir? Y a esto es a lo que se refiere Casani con el proceso de leer. Entonces, este proceso lo utilizamos no solamente cuando abrimos un libro, o sea, hay que dejar ya atrás esa idea de que la lectura es simplemente un acto de escuela, o sea, no, la lectura es parte de nuestras vidas. Es igual de importante que ir a comprar ropa para ver qué te vas a poner, ¿no? O sea, por las circunstancias sociales que tenemos, la lectura es indispensable que la tengas en tu día a día. Entonces, lo usamos todo el tiempo para comprender toda la información que recibimos y que con esto me refiero a las redes sociales también, a la televisión, los señalamientos en la calle, las indicaciones para usar el cajero o incluso para realizar un trámite. Cuando escuchamos música, cuando vemos una película, o sea, la lectura es también comprender lo que estamos haciendo, esta interacción que tenemos con nuestro entorno todos los días. Ya es hora de romper el paradigma de que la lectura es aburrida porque leemos todo el tiempo. Es parte indispensable de nuestra vida, nada más que la diferencia entre abrir un libro o interpretar los colores, las formas, las instrucciones, etcétera, del entorno radica en el formato únicamente, ¿no? El libro tiene letras, el entorno tiene música, formas, colores, situaciones que tenemos que saber interpretar. La quinta verdad incómoda sobre la lectura es la comprensión lectora es fundamental para que nazca el gusto por leer. Entonces ya no voy a profundizar tanto en este punto porque ya le expliqué líneas arriba lo que es la comprensión lectora. Entonces, sí, efectivamente, si tú como persona no tienes desarrollada tu comprensión lectora, entonces va a ser bien difícil que te guste leer, porque entonces no vas a poder entender la información y el no entender una información evita que tú puedas apreciar esa información. Entonces, lamentablemente, quienes no tienen desarrollada su comprensión lectora, pues no les va a gustar leer. Esa es una realidad, pero eso no quiere decir que ustedes no pueden hacerlo, o sea que
si tú tienes el interés de empezar a leer, pero no tienes a lo mejor muy desarrollada tu comprensión lectora, no te desesperes. Hay muchas técnicas que te van a permitir ir paso a paso desarrollando este hábito. Por ejemplo, hacer uso de técnicas de lectura, hacer anotaciones, por ejemplo, generar esta situación de que cuando terminas de leer algo, decírtelo directamente al espejo o compartirlo con alguien más. Son algunos tips que si los empiezas a hacer todos los días, poco a poco vas a empezar a notar una diferencia. Es cuestión de no desesperarse. Sí es una realidad que para poder leer tenemos que tener comprensión lectora, pero tampoco es imposible. Acuérdense que en esto nada es imposible. Sí, el papel que juega la comprensión lectora y el pensamiento crítico con los hábitos de lectura nos van a ayudar a comprender el mundo y son importantes, pero tampoco hay que desesperarnos si esto no funciona así. Vámonos a la siguiente verdad incómoda sobre la lectura, que dice así: existen impedimentos para que disfrutemos leer. Sí, definitivamente, ¿eh? O sea, también existen ciertos impedimentos físicos y vamos a llamarlo así como ambientales, que también pueden influir para que no disfrutemos la lectura o para que no lleguemos a ese punto de concentración en la lectura. Yo creo que uno de los impedimentos más presentes, pero del que nadie nos habla, son los problemas de la vista. Y esto lo podemos ver los que nos dedicamos a la docencia desde las aulas. Muchas veces los alumnos no saben que tienen problemas de la vista y esto, por supuesto, que les repercute, sobre todo cuando tienen que realizar actividades donde hay que leer, porque pues el hecho de que ellos no alcancen a percibir correctamente desde su visión las palabras, pues esto les va a generar esta confusión, va a permitir que no tengan comprensión lectora como lo habíamos mencionado hace un momento, y por lo tanto que haya ese impedimento para, para el disfrute de la lectura. Entonces, si no hay comprensión lectora, es complicado que se disfrute leer también. Ya lo habíamos mencionado, es que la comprensión lectora pues es como para nosotros respirar, ¿no? Si nosotros no respiramos, pues no podemos vivir. Entonces, cuando hablamos de leer, la comprensión lectora es lo equivalente a la respiración en nosotros. Por eso es que la menciono tanto. Pero bueno, los ruidos ambientales, por ejemplo, si estás leyendo en tu casa y el vecino tiene música a todo volumen, pues claro que esa es una situación que nos va a impedir el disfrute de la lectura, o que en tu misma casa alguien tenga la televisión a todo volumen, o que haya algún ruido o alguna situación ambiental que permita que no logres la concentración, que alguien esté corriendo, o también los espacios donde nos ponemos a leer. Obviamente no te vas a ir a leer a un lugar en donde las personas estén, pues eso, haciendo mucho ruido, interactuando de manera que puedan llegar a ser más visibles que nuestros propios pensamientos conectados con la lectura. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Y no tener un orden en nuestro día a día, de decir a tal hora me voy a sentar a leer, también ese es un impedimento para que disfrutemos leer, porque a lo mejor va a haber quienes dicen, no, pues yo voy a leer antes de dormirme, pero no todas las personas nos funciona leer antes de dormirnos. Hay a quienes les hace que les dé sueño y hay quienes les despierta la mente y les quita el sueño, o hay quienes se relajan. O sea, pues es que acuérdense que todos somos diferentes, entonces cada quien va a ir encontrando las formas en las que vamos a disfrutar la lectura, pero evidentemente sí hay situaciones que nos impiden leer o que disfrutamos leer y que no propiamente son porque no queremos leer, o sea, ya son situaciones externas. Ya casi terminamos, vamos en la séptima verdad incómoda de la lectura, y esta es: la ambientación es muy importante al momento de leer. Sí, demasiado. O sea, estamos en el entendido de que uno puede leer en cualquier lugar, pero tener un espacio para leer en casa es una experiencia a otro nivel, o en la escuela o en la comunidad. O sea, tener un espacio para leer
es una experiencia definitivamente a otro nivel. Algunos de los aspectos importantes para lograr la concentración y el goce lector sí tienen que ver con, por ejemplo, la luz, ¿no? Que tengas una buena luz, que no haga que forces tanto tu vista. La ventilación, o sea, también si tienes mucho calor, pues no vas a estar concentrado en la lectura porque te vas a estar acalorando, pero también si está haciendo mucho frío, pues tampoco, entonces hay que buscar que la ventilación sea la adecuada, que la luz nos permita disfrutar de esa lectura, el asiento que decidamos elegir, pues que también sea cómodo, ¿no? O sea, puede ser un cojín, la cama, un sillón, un piso, o incluso el piso, ¿no? Donde sea, pero que sea un espacio que realmente nos permita lograr a ese éxtasis con lo que sea que estemos leyendo. Y para el fin que sea esa lectura. Vámonos con la octava, verdad incómoda de la lectura. Ay, está padrísima, la verdad. Hemos romantizado los libros al punto de querer que se queden intactos. Y me ha pasado. Yo recuerdo que en mis primeros, cuando yo inicié a leer, pues es lo que te enseñan, ¿no? O sea, los libros no se rayan, los libros son impecables, no se doblan, o sea, es como que los cuidas al punto de que casi casi no los leas, ¿no? Para que no se vayan a maltratar y pues no es el punto. O sea, es muy, por supuesto que es muy respetable cómo uno quiera tratar sus libros. Sin embargo, no está mal hacerles alguna anotación o ponerles colores o algún post-it o hacerles cualquier tipo de marca que nos ayude a nosotros a resaltar las ideas que nos han llamado la atención. Digo, finalmente, pues son herramientas que nos van a brindar conocimiento, sea literatura recreativa, ¿eh? Pero hacer apuntes para retener ideas es una muy buena técnica de lectura que nos va a permitir desarrollar más nuestra comprensión lectora y disfrutar mucho más y que a lo mejor tener como esa evidencia de que después, cuando quieras retomar una idea en un libro que ya leíste, bueno, sabes que ahí lo vas a tener y lo vas a ubicar súper rápido. Entonces, está bien rayar tus libros o ponerlas alguna marquita y no pasa nada y se tenía que decir. Vámonos con la verdad incómoda de la lectura número 9. La lectura se tiene que reflexionar, o sea, yo no concibo a alguien que lee y no reflexiona lo que lee, o sea, se tiene que reflexionar. Y con esto me refiero a la siguiente. No se trata de devorar libros. O sea, la lectura ya de por sí es un proceso que nos implica bastante cognición, como para no trascender lo que hemos leído. Hay personas que cada semana, o terminan un libro y quieren seguir el otro y el otro, y ya es como más un vicio y una obsesión que realmente el disfrute de leer, de decir, voy a leerme este libro, o voy a leerme un fragmentito de este libro y lo voy a reflexionar, y de esa reflexión voy a generarme una situación que va a mejorar mi vida, ¿no? O alguna situación por la que estemos pasando. O sea, es que los libros tienen que ser eso, tienen que ser esas herramientas a las que podamos acceder en nuestra vida diaria para resolver situaciones que nosotros tenemos, porque pues para eso están, ¿no? Para brindarnos esas respuestas y para guiarnos en este sentido de la vida y del entendimiento. Entonces, pregunta, ¿cómo aplicas lo que lees en tu vida? ¿Cómo aplicas eso que lees? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Entonces, la lectura debe ser pausada, reflexionada y vinculada con vivencias propias. Nos han inculcado que, pues que debemos leer un libro tras otro y uno tras otro, y no necesariamente debe ser así. La lectura hay que disfrutarla como cuando nos comemos un chocolate o nos tomamos un tequila, porque cuando creamos experiencias lectoras, aprendemos todavía mucho más. ¿Qué tal, Vámonos a la verdad incómoda número 10 de la lectura. Si un libro no te gustó, déjalo. No es obligatorio leerlo, de verdad.
déjenlo. Los libros son escritos y son creados por personas como tú y como yo, que traen un contexto más bien sociocultural, que tienen una religión, que tienen una formación académica, que piensan, sienten y han experimentado infinidad de situaciones que los han forjado con un carácter determinado. Entonces, al igual que no logramos ese clic con algunas personas o con todas las personas que nos rodean, pues es normal y no te sientas mal si no haces clic con ese autor y la forma en la que expone sus ideas. Es totalmente normal y aceptable que digas, no, yo no conecté. Pues es que es el libro de moda y todo el mundo lo está leyendo. Sí, pero no conecté. Entonces, no pasa nada. Búscate un libro con el que sí conectes. Es tu libertad. Si no encuentras placer o admiración por lo que estás leyendo, estás en tu libertad de poder elegir algo más. Nada más, o sea, aquí sí debo hacer énfasis en algo también, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si estás estudiando y te dejan realizar una tarea en donde debes leer a un autor que no precisamente te enganche, que no te gusta, pero que lo tienes que hacer, pues entonces velo por el lado positivo y aprovecha la oportunidad para mejorar tus habilidades de análisis de la información y tu criticidad y hazlo, porque esto definitivamente también te va a servir muchísimo para tu vida cotidiana. Y vamos ahora con la verdad incómoda de la lectura número 11. La lectura es diversa. ¿De qué me estás hablando, Isabel? Sí, de verdad. La lectura es diversa, porque también esa es otra idea que está como muy encajonada, que la gente cree que nada más los que tienen ciertas profesiones o que son intelectuales porque leen literatura creativa, porque leen novela, ya son lectores y no, o sea, la lectura es diversa, no solamente los que leen novelas son lectores, y te explico. Existen diferentes tipos de textos. Por ejemplo, están los textos literarios que incluyen, por ejemplo, las novelas, los cuentos, la poesía, las obras de teatro, los microrelatos, los chistes, las leyendas y demás. O sea, todo lo que tiene que ver con la lectura recreativa, ¿sí? Es un tipo de lectura. Pero no nada más existe eso en la lectura. O sea, están también los textos periodísticos que nos proporcionan información diaria a partir de las notas, de una crónica, de un reportaje, de una entrevista, de un artículo de opinión que te lleva a reflexionar. O sea, y estos son mucho más cercanos a nosotros. Entonces, esta es información que está todo el tiempo fluyendo y que la tenemos, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en cualquier plataforma virtual a la que entremos, ahí está siempre los textos periodísticos a la orden del día, al igual también que están los textos publicitarios, ¿no? Que también es información. O sea, tienen una finalidad esos textos y nosotros los leemos. Todo el tiempo los estamos leyendo. Entonces, eh, también, por ejemplo, están los textos científicos, ¿no? Que incluyen, pues eso, artículos científicos, monografías, tesis y, o sea, todo esto es información que nos va a servir para que nosotros la podemos aplicar en cada momento de nuestras vidas, en el que nosotros necesitemos. Si tú ahorita estás necesitado de entretenimiento, pues acude a tu biblioteca personal y elige un texto recreativo, una novela o lee poesía. Pero si tú lo que necesitas es estar informado de lo que está ocurriendo en tu día a día, pues entonces vete a los géneros periodísticos, léete información de lo que está ocurriendo en el mundo. Estás leyendo finalmente, ¿no? Igual, si tu interés ya es más académico, si tu interés ya es más como de profundizar en lo científico, pues entonces ahí están los textos científicos. Em, Aquí lo importante siempre es entender que la lectura es un recurso que está ahí para proporcionarnos lo que nosotros necesitamos en el día a día. Y yo espero que con esta ampliación ya podamos ahora sí sentirnos que somos o reconocernos que somos lectores en el día a día. Y finalmente, la última verdad incómoda de la lectura
Dice así: los libros son personas que dedicaron tiempo a crear un escrito que puede ayudar o no. Ojo, libro que lees, pensamientos que entran a tu mente. Cuidado con lo que lees. No porque un libro esté de moda, tienes que leerlo. La lectura debe ser pensada, planeada y elegida de acuerdo a nuestras necesidades de vida. Entonces no te sientas mal si, por ejemplo, alguien te presta un libro y te dice, es que tienes que leerlo, ten. Si no es algo que tú necesitas o si no es alguien con quien conectas, pues entonces estás en todo tu derecho de decir, ¿sabes qué? No me interesa leer este libro y está muy bien. Y estas son las 12 verdades de la lectura de las que nadie habla, que nadie nos dice, pero que se tenían que decir y desde luego que nos permiten iniciar y crear este ambiente y esta atmósfera que nos va a ayudar a romper con este paradigma que tenemos de la lectura y empezar a ver la lectura como parte de nuestra vida, porque eso es, ¿no? Está presente en nuestro día a día y no la podemos ignorar. Bien, pues ya llegamos al final de nuestro primer episodio. Este es nuestro último bloque. No me queda más que agradecerles por quedarse hasta aquí y por acceder a esta información que es muy, muy valiosa y de la cual yo estoy muy contenta de ser parte y de podérselas compartir. Yo espero que les haya gustado y espero también que nos sigan escuchando en nuestros siguientes episodios. Déjenme les digo que este primer episodio está contemplado únicamente para introducir a la idea, ¿no? de este proyecto, pero, y obviamente, en este primer episodio decidí salir solamente yo precisamente para esto, para explicar la idea y el contenido, pero los demás episodios sí van a ser entrevistas, o sea que yo voy a estar siempre acompañada aquí por alguna persona, algún personaje que nos tenga que contar una historia de vida impresionante y que además esté siempre vinculada con la lectura. Acuérdense que los dos temas o los dos puntos importantes de este proyecto de podcast es la lectura y el amor propio. Entonces siempre voy a buscar la manera de que los temas estén vinculados precisamente a este objetivo. Y pues nada, no me queda más que agradecerte por haber llegado hasta aquí. Recuerda que mi nombre es Isabel Partida y muchísimas gracias. Esto es Plétora Podcast. Nos vemos hasta la próxima.